Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bien, vamos a explicar ahora, vamos a empezar con los controles PID. Bien, vamos a empezar por el del agitador, la carpeta de agitador. ¿Qué es lo que tenemos en esta carpeta? Muy bien, tenemos un OV30, que un OV30, para quien no lo sepa, hay diferencias bastante destacables, ¿de acuerdo? Los OVs vienen categorizados aquí. Nosotros el principal, el de programación, el que hemos visto antes, el OV1, es un program cycle. El program cycle lo que hace es repetir cíclicamente un proceso, ¿de acuerdo? Lo que necesitamos nosotros aquí es un OV30, 30, 31, 32. Eso es un cyclic interrupt. Lo que hace es, al iniciar el programa, el ciclo lo cumple una sola vez, ¿de acuerdo? No es un periodo cíclico, con lo cual este es el necesario para nuestro PID. Bien, pues lo tenemos aquí cargado. Vamos a hablar de él. Bien, tarda un poco en abrir, pero se abre. Perfecto. Muy bien, aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un control PID, ¿vale? Ahora os explicaré cómo funciona. Aquí tenemos un DB, un FB. Es este FB. Esto es una planta simulada por Siemens, ¿de acuerdo? Es una librería que tiene Siemens de plantas simuladas. Esto es una librería que nos tenemos que descargar. Por ejemplo, yo no sé si la tengo instalada. Bueno, te vas a librerías y tienes que cargarla tú desde ahí. Te tienen que dar la librería, cargarla y te aparecería aquí, ¿vale? Bien. De momento nosotros lo que nos interesa pues es que esto nos lo dan ya hecho, ¿de acuerdo? Este bloque nos lo dan, lo metemos aquí y nos va a generar un bloque de datos como este. Esto no se tiene que mover, ni se tiene que tocar, no se tiene que hacer prácticamente nada. Solo hay que meter el DB y os explicaré ahora qué vamos a hacer con cada cosa. Y hacemos un normalizado y un escalado de todo. Bien. Empezamos por el control PID. Bien. El control PID del agitador va a estar caracterizado por vamos a tener que configurar todo lo siguiente. En principio vamos a asignar las entradas y salidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues aquí tenéis, como veis, todo pone un CL velocidad, CL velocidad. Eso viene dado por este bloque. Vamos a hablar del bloque primero, para que podáis ver la lógica de todo. Bien. Estas son las variables donde vamos a programar para conseguir evidentemente, nuestro control loop, nuestro PID de velocidad. Bien. Por tanto, como veis, tenemos un valor de proceso, un set point, el activo y luego tenemos todos los datos de simulación, ¿vale? Normalizados, tanto por ciento, etc. Bien, ahora vamos al PID. En el PID podéis ver el set point, tenemos que meter el control loop, el velocidad de set point. Vamos a ponerlo de otra manera para que lo veáis mejor. ¿Veis? Este set point lo vamos a asociar con este valor real que tenemos aquí. El process value lo vamos a meter en una entrada. Ahora os explicaré cuál es la diferencia entre la input y la input paired. Lo vamos a meter con el process value. Luego este es el dato del que os he hablado que activa o desactiva el PID. Si esto está en true, el PID no va a funcionar, pero si esto está en false, el PID sí va a funcionar, que lo tenemos aquí asociado. La salida le vamos a introducir la velocidad de simulación. La velocidad de variador de frecuencia simulado. Este. En el input paired vamos a poner el variador de frecuencia. Igual, os explicaré qué es la diferencia entre output y output paired. Y luego en el DB lo que vamos a hacer es convertir esta salida en tanto por ciento. La velocidad de salida del PID la vamos a convertir en tanto por ciento. Y ese tanto por ciento que lo tenemos aquí, como veis, está guardado en una variable. Esa variable la vamos a normalizar de 0 a 100. Lo vamos a guardar en una variable que la podríamos haber hecho, bueno, sí, en otra variable normalizada. Y esa normalización la tenemos que escalar en un máximo y mínimo que nosotros le establezcamos. Ese máximo y ese mínimo que estableceremos será aquí.
Lo tenemos en este otro. Lo podría haber metido aquí, pero bueno, lo hemos hecho en dos bloques distintos. Como veis, tenemos un máximo y un mínimo aquí. Pues ahí lo tenemos. Mínimo y máximo. Y todo esto nos lo escalará al process value. El valor de proceso que nos entrará por aquí. Así es como se hace nuestro control PID. ¿De acuerdo? Ahora, lo que necesitamos saber es cómo se configura el control PID de velocidad. Le damos aquí y vamos a modificar la configuración de nuestro PID. Bien, todos los ticks que están de color verde significa que han sido datos que han sido manipulados. En principio te tiene que venir de color azul. Cuando lo vayas modificando te aparece en verde. En nuestro caso, lo que hacemos es configurarlo en revoluciones por minuto. En RPMs. ¿De acuerdo? Los parámetros de entrada y salida, nosotros tenemos asignado un input y un output paired. Los límites de valor real hemos puesto a 4000 revoluciones por minuto. La escala de valor real, esto es cuando tienes una input paired. Bien, ¿qué es lo que ocurre? La input es cuando tú introduces una variable que no está escalada. La input paired, si os dais cuenta aquí, nos hace el escalado. Nosotros le damos los datos y nos hace el escalado de manera automática. Esa es la única diferencia. Y luego estos datos no son necesarios. Esto ya es para monitorización de valores, esto para las limitaciones de PWM y los límites de valores para que te marque que no pueda llegar el dispositivo a un 80% de su capacidad total. Y los parámetros PID. Bien, esto cuando se empieza de cero no te vienen con estos datos. Estos datos los tienes que optimizar tú. ¿Cómo hacemos esa optimización? Pues lo vamos a ver ahora. Es sencillo. Le tenemos que dar. Cuando ya todo lo tengamos configurado y guardado, ejecutaríamos, le daríamos a abrir la ventana para la puesta de servicio. Tendríamos que activar la medición. Previamente hay que darle una consigna, un set point, a nuestro PID y iniciar una optimización. Cuando iniciemos una optimización, lo que hará la barra de progreso es al máximo y cuando llegue al máximo empezará la salida a ofrecer mando en tanto por ciento. En principio siempre suele ser un 100% de mando. ¿Qué va a ocurrir eso? Que lo que tiene que hacer es que la input equipare su resultado con el set point. ¿Cómo lo va a hacer? Pues la gráfica empezará a aumentar la curva. Cuando vea que la input se pasa, empezará a bajar la curva y dejará de ceder mando. A medida que se vaya acercando al set point, el mando va a ir reduciendo el tanto por ciento. ¿Qué va a ocurrir? Esto ocurrirá hasta que la señal se estabilice. Se estabilice y nos pueda dar una señal plana entre el output, el scale y el set point. Nos tiene que aparecer la línea más plana posible. Existen dos tipos de optimización, la inicial y la fina. Esta simulación en concreto la tenemos nosotros hecha en optimización fina. Quiere decir, suele llegar al set point y no se suele mover de ahí. Si tú le marcas un set point de 2400 revoluciones, te va a marcar 2400 revoluciones y no va a subir ni una revolución más ni una revolución menos. ¿Por qué? Porque hemos hecho un escalado mucho más fino. El estudio que hace, los cálculos que hace TIA Portal son mucho más precisos, ¿vale? Bien, no sé si podré subiros el ejemplo para que lo podáis ver, ¿de acuerdo? Veré si me da tiempo a hacerlo y si eso, subo el ejemplo para que veáis un caso simulado, aunque sea, de una optimización, ¿de acuerdo? En principio, en el siguiente vídeo os explicaré ya el lazo de temperatura y la simulación del programa. Muy bien, pues nos vemos en el siguiente vídeo.